La lluvia había cesado hacía horas, pero la ciudad aún brillaba con sus restos. Las calles relucían como vetas de plata bajo la luz de las farolas. Desde el último piso de su fortaleza de cristal, Antonio Morelli permanecía inmóvil, observando cómo el mundo que una vez gobernó palpitaba débilmente a sus pies. El ático era vasto y frío, cada superficie demasiado limpia, demasiado silenciosa. En otro tiempo había estado lleno de risas, música y el suave eco de la voz de Elena que flotaba por las habitaciones. Ahora solo quedaban mármol y recuerdos. El reflejo de Antonio lo miraba fijamente desde la ventana. Un hombre que lo había conquistado todo, excepto a sí mismo. Su imperio seguía intacto. Sus hombres aún obedecían sin rechistar. Su nombre aún se susurraba con temor. Sin embargo, el silencio lo oprimía con más fuerza que cualquier enemigo. Sobre el escritorio, tras él, yacía una sola fotografía. Elena, sonriendo bajo el sol de una década más feliz. Sus ojos reflejaban la calidez que él jamás podría recuperar. Se sirvió otro vaso de whisky y se dejó caer en el sillón de cuero que antaño le había parecido un trono. Las noches se habían alargado desde su partida, horas de insomnio persiguiendo fantasmas, negociando con la culpa. El dinero podía reconstruir muros, pero no lo que yacía enterrado bajo ellos. El poder podía silenciar a los rivales, pero no la voz que susurraba su nombre en la oscuridad. Miró el horizonte por última vez y se preguntó, ¿acaso alguien había perdido alguna vez de forma tan absoluta que la victoria misma careciera de sentido? Aquella noche también había llovido, una llovizna suave e implacable que parecía lamentar lo que ninguno de los dos se atrevía a decir. Las luces del ático brillaban tenuemente contra la tormenta mientras Antonio, junto a la ventana, observaba a Elena terminar de empacar sus pertenencias. Se movía con una precisión silenciosa. Su silencio calaba más hondo que cualquier discusión. «Estás anteponiendo el poder a la paz, Antonio», dijo finalmente con voz tranquila pero temblorosa. «No puedes construir una vida sobre el miedo y esperar que el amor sobreviva en él». Se giró, con los ojos ardiendo y las manos temblando a pesar de su esfuerzo por aparentar serenidad. «Todo lo que he hecho, todo es para protegernos», dijo. «Para proteger tú». Pero Elena solo negó con la cabeza. «Proteges lo que tienes. Nunca has aprendido a amar lo que puedes perder». Le suplicó que se quedara. Palabras que se desbordaban en el vacío entre ellos. Promesas, disculpas, verdades a medias. Pero el orgullo, ese viejo y fiel veneno, se aferró a él incluso cuando ella cerró la maleta. No dio un portazo, ni lloró, ni gritó. Simplemente se marchó, dejando tras de sí su perfume, que perduró más que su presencia. Antonio observó desde el balcón cómo su coche se deslizaba bajo la lluvia, sus luces traseras apagándose como brasas moribundas. Por primera vez, comprendió lo que era la verdadera impotencia. El remordimiento lo carcomía, pero la negación le susurraba que aún podía arreglarlo, que ella volvería cuando pasara la tormenta. Pero nunca lo hizo. Dime, ¿qué es peor? ¿Ser traicionado o darte cuenta de que fuiste tú quien causó el dolor? Los días seguían su curso, aunque Antonio no lo sintiera. Su imperio funcionaba como un reloj. El dinero fluía, las órdenes se cumplían, los enemigos se mantenían a distancia. Sobre el papel nada había cambiado. Sin embargo, cada transacción, cada reunión, cada amenaza calculada se sentía vacía, mecánica. La emoción que una vez le ardió en las venas se había extinguido. Sus hombres aún lo llamaban jefe, aún bajaban la mirada con temor, pero Antonio ahora lo veía claro. Respeto sin conexión, lealtad comprada, no ganada. Por las noches cenaba solo en la larga mesa de mármol para 10, en un silencio que se extendía más allá del horizonte de la ciudad. Las luces de la metrópolis parpadeaban abajo como 1000 pequeños recordatorios de victorias que ya no importaban. Junto a su plato había un viejo reloj de pulsera, regalo de Elena. La parte trasera estaba grabada. El tiempo no puede curar lo que la verdad nunca afrontó. Ya no hacía tic-tac, sus manecillas se habían detenido en las 11:47, el momento en que ella salió. Aún así, no podía deshacerse de él. Era el único recuerdo de ella que no se había desvanecido. Antonio se recostó, haciendo girar su copa de vino, atrapado entre la culpa y la negación. El imperio zumbaba a su alrededor, indiferente, vivo. Entonces el silencio se rompió. Sonó el teléfono cortando la quietud como una cuchilla. Y así, de repente, todo empezó a cambiar. La tormenta había regresado suave e implacable, golpeando las paredes de cristal del ático de Antonio.
Pasaba de medianoche cuando el teléfono vibró, rompiendo el denso silencio con su vibración. Frunció el ceño. Nadie llamaba a esas horas a menos que presagiara problemas. Contestó. «Señor Morelli». La voz era tranquila y profesional. «Una mujer. Soy la enfermera Álvarez del Hospital Saint Mary's. Le llamo porque usted figura como padre de un recién nacido». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, irreales. Durante un largo rato, Antonio guardó silencio. La lluvia, el murmullo de la ciudad, incluso su latido, parecieron desvanecerse. «Debe de haber algún error», murmuró al fin. «¿Quién te puso ese nombre?» La enfermera vaciló. «Elena Russo». El nombre le impactó más que cualquier bala. Ella apretó el teléfono con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Elena. Su mente daba vueltas. Negación, ira, incredulidad chocando a la vez. «Es imposible», dijo, aunque las palabras sonaron débiles, vacías. «Solo le estoy transmitiendo la información, señor», respondió la enfermera en voz baja. «El niño está sano. Si lo desea, puede venir». La línea se cortó, dejando a tonto a Antonio solo con el sonido de la tormenta y el peso de una verdad que no estaba preparado para afrontar. Durante años había creído haber enterrado el pasado, pero ahora había regresado, llorando en una cuna de hospital. «Dime, ¿qué harías si el pasado que enterraste volviera de repente exigiendo una responsabilidad que nunca imaginaste?» La lluvia caía a cántaros, difuminando la ciudad en franjas plateadas y oscuras. Antonio se aferró al volante, con los nudillos pálidos contra el cuero, mientras los limpiaparabrisas se movían de un lado a otro en un intento inútil por mantener el ritmo. Cada relámpago iluminaba fragmentos de su pasado, el rostro de Elena, su voz, la última discusión que resonaba sin cesar en su cabeza. «Un día comprenderás lo que se siente al experimentar una verdadera pérdida». Sus palabras lo atormentaban ahora, más que nunca. La culpa se mezclaba con la negación, un nudo doloroso que le oprimía el pecho. Tenía que haber un error. Elena no podía haberle ocultado algo tan importante, y sin embargo, una parte de él, la que aún se aferraba a su recuerdo, le susurraba que tal vez sí. Tal vez ella sabía que él no estaba preparado para la verdad. Al acercarse a Saint Mary's, su chofer miró hacia atrás. «¿Quiere que entre, señor?» Antonio negó con la cabeza, con la mandíbula tensa. «No, esto es personal». El coche se detuvo frente a la entrada del hospital. Salió a la tormenta sin paraguas y la lluvia empapó su traje al instante. La noche resonaba con truenos y por primera vez en años, él también. El pasillo olía a antiséptico y a un miedo silencioso. Su brillo estéril lastimaba los ojos de Antonio, tan acostumbrado a la penumbra de los rincones de las trastiendas y las salas de juntas. Aquí todo era limpio, blanco, implacablemente honesto. Un mundo donde la verdad no podía esconderse tras el humo ni el dinero. El eco de sus zapatos lustrados resonaba en el linóleo, un sonido discordante que no encajaba. Las enfermeras lo reconocieron, quizá no por su nombre, sino por el aura que lo envolvía, poder envuelto en amenaza. Evitaron su mirada haciéndose a un lado a su paso. Al final del pasillo lo vio. Elena Russo, maternidad. El nombre le impactó más que cualquier bala. Le tembló la mano al extenderla hacia la puerta, ese extraño y desconocido escalofrío de miedo. Por un instante pensó en regresar, en refugiarse en la comodidad de la ignorancia. Pero algo más fuerte, la culpa, tal vez la esperanza, lo impulsó hacia adelante. Cuando entró, el mundo enmudeció. Elena yacía pálida pero respirando, con el cabello húmedo sobre la almohada. A su lado, envuelto en suave blanco, había un bulto diminuto, increíblemente pequeño, increíblemente real. El aire se volvió denso. A Antonio se le oprimió el pecho. Incredulidad, asombro, tristeza. Todo ello lo invadió a la vez, derribando los muros que había construido alrededor de su corazón. Se acercó un paso más, con miedo incluso de respirar. 15 meses de diferencia, una vida entera de silencio. Y sin embargo, ahí estaba ella. ¿Puede el amor sobrevivir a la traición, la distancia y todo lo que queda sin decir? Durante un largo rato, ninguno habló. El único sonido era el suave pitido de un monitor y el lejano murmullo de la vida hospitalaria al otro lado de la puerta. Sus miradas se cruzaron, años de silencio se desvanecieron en una sola e insoportable mirada. Entonces se rompió. «No puedes aparecer ahora, Antonio», dijo Elena con la voz temblorosa más por el cansancio que por la ira. «No después de todo, no cuando ya es demasiado tarde». Dio un paso más cerca, con cada palabra saliendo a duras penas. «Deberías habérmelo dicho. No tenías derecho
No, ¿verdad? Rió con amargura una risa quebrada. Tú tenías tu imperio, tus armas, tu poder. Yo no tenía más que miedo. Dime, Antonio, ¿dónde estaba tu derecho? ¿Amar entonces? Sus palabras la hirieron más de lo que ella creía. Quiso contraatacar, defenderse, pero verla, pálida, frágil, pero intacta, lo dejó sin defensa alguna. Finalmente formuló la pregunta que lo atormentaba desde la llamada. ¿Es mío el niño? Los ojos de Elena se suavizaron. Miró hacia la cuna y luego volvió a mirarlo. Ya lo sabes. Se giró lentamente y allí estaba. Un rostro diminuto, ojos oscuros que lo miraban con una familiaridad imposible. Se le cortó la respiración. La sorpresa se transformó en algo más silencioso, más pesado, la aceptación. Por primera vez en años, Antonio se sentó, no como un jefe, no como un hombre al mando, sino como un ser humano más. Se quedó sin palabras, solo le quedaban el sonido de la lluvia y el latido constante del monitor cardíaco. Al otro lado de la habitación, Elena cerró los ojos y las lágrimas le resbalaron por las mejillas. ¿Perdonarías a alguien que te rompió el corazón si fuera la única persona que aún pudiera hacerte sentir completo? La mirada de Elena se desvió hacia la ventana, donde la lluvia dibujaba finas líneas temblorosas sobre el cristal. Su voz, cuando finalmente habló, fue firme, pero marcada por el peso de todo lo que había cargado sola. Tras el divorcio, me fui de la ciudad, dijo en voz baja. Me cambié el nombre y encontré un pequeño apartamento en Verona. Pensé que la distancia me ayudaría a respirar de nuevo. Hizo una pausa, con la mirada perdida, como si viera otra vida. Entonces descubrí que estaba embarazada. Antonio contuvo el aliento, pero no dijo nada. Quería decírtelo, continuó. Pero cada vez que lo pensaba, veía la sangre, las armas, el miedo que acompañaba tu nombre. No podía traer un hijo a ese mundo, no a tu mundo. Sus manos se aferraron con fuerza a la manta que tenía sobre las piernas, así que guardé el secreto, creí que hacía lo correcto. Pero cuando empezaron las complicaciones, los médicos exigieron el nombre del padre. Entré en pánico. Escribí el tuyo. Su voz temblaba, pero no lloró. Ya no quedaba ira, solo agotamiento y una extraña paz. Antonio la miró fijamente, y la comprensión lo golpeó como una herida que se extendía por su alma. Ella no se había ido porque hubiera dejado de amarlo. Se había ido porque temía seguir amándolo. Su orgullo, la armadura que lo había protegido en cada guerra, comenzó a resquebrajarse. ¿La protección es lo mismo que el amor o simplemente otra forma de miedo? Por un instante, Antonio se quedó inmóvil, contemplando el pequeño bulto que Elena acunaba en sus brazos. La habitación pareció desvanecerse. Las luces frías se atenuaron hasta convertirse en un zumbido tenue. Cuando ella finalmente le hizo un gesto para que se acercara, él vaciló como quien se aproxima a algo sagrado. Extendió la mano, temblorosa, y tomó al niño. El peso lo sobresaltó. No era pesado, pero sí increíblemente real. Una calidez se extendió por su pecho, lenta y desconocida, mientras el cuerpecito se movía contra él. La piel del bebé era suave, casi irreal, y bajo ella palpitaba un latido débil y constante, uno que parecía resonar dentro de su propia caja torácica, obligándolo a respirar más despacio, sentir. Entonces sucedió, una manita se abrió y se aferró a su dedo, un agarre simple e instintivo, pero lo destrozó por completo. A Antonio se le hizo un nudo en la garganta, se le nubló la vista. Por primera vez en décadas sus ojos se llenaron, no de rabia ni de dolor, sino de algo puro, algo que dolía de la forma más suave. El hombre que una vez infundió temor con una mirada, ahora se doblegaba bajo el peso de una inocencia que ningún imperio podía comprar. 7 libras de frágil verdad descansaban en sus brazos, y con ella todo lo que creía saber sobre la fuerza se desmoronó. En ese instante el poder no significaba nada. El propósito, todo. ¿Puede un instante de verdad borrar toda una vida de errores? Antonio estaba de pie al borde de la cama del hospital. El bebé dormía en la cuna junto a ellos. La tormenta afuera había amainado hasta convertirse en una llovizna, pero la tensión entre ellos aún crepitaba como un trueno. «Puedo cuidar de los dos», dijo con voz baja pero firme. Se acabó huir, se acabó esconderse. Puedo darle un futuro, seguridad, comodidad, todo lo que necesite. La mirada de Elena se endureció, aunque el cansancio suavizó su tono. Esto no se arregla con dinero, Antonio. Nunca se pudo. Dio un paso más cerca. No se trata de dinero, se trata de protección. De hacer lo correcto, ella negó con la cabeza. El mundo que construiste, los tratos, la violencia, la gente que aún teme tu nombre, ese mundo lo destruirá antes de que siquiera sepa quién eres.
Sus palabras resonaron como disparos, y durante un largo rato él guardó silencio. La verdad siempre había sido simple, pero nunca tan punzante. «Puedo cambiar», dijo en voz baja, como si estuviera poniendo a prueba la posibilidad en voz alta. Elena lo miró, no con ira, sino con una profunda y cansada tristeza. «Entonces demuéstralo, no por mí, por él». Antonio se volvió hacia la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban abajo como brasas agonizantes. El imperio que había construido aún esperaba sus órdenes, pero por primera vez se sentía más como una jaula que como un reino. ¿Renunciarías al poder por amor, incluso si eso significara enfrentarte a todo aquello de lo que has intentado escapar? La paz no duró, nunca duró en el mundo de Antonio. La llamada llegó al amanecer, un susurro de uno de sus hombres, con la voz tensa por la urgencia. «Lo saben, jefe, sobre ella, sobre el niño». Por un instante, Antonio no pudo respirar. La tormenta que había intentado dejar atrás lo había alcanzado de todos modos. Sus enemigos, rivales que habían estado esperando una debilidad, finalmente habían descubierto lo único que no podía permitirse perder. En cuestión de horas, trasladó a Elena y al bebé a una villa aislada a las afueras de la ciudad, custodiada por hombres que preferían morir antes que dejar entrar a nadie. Pero la seguridad tenía un precio. La ira de Elena ardía con más fuerza que su miedo. «No pueden encerrarnos», espetó, caminando de un lado a otro en la habitación tenuemente iluminada. «¿Creen que encerrarnos nos pone a salvo? Eso solo significa que vendrán a por nosotros tú, y cuando lo hacen, nosotros somos el cebo». Antonio apretó los puños, dividido entre la furia y la culpa. «No dejaré que te pase nada». «Ya lo hiciste», susurró. El silencio que siguió fue más denso que cualquier disparo. El bebé se removió en la cuna, un llanto suave que rompió la tensión. Ambos se giraron instintivamente. El sonido los ancló, recordándoles lo que estaba en juego. En ese frágil instante su guerra se detuvo. Miedo, culpa, amor, todo se fundió en una verdad desesperada: la supervivencia. ¿Hasta dónde llegarías para proteger a alguien que ya no confía en ti? La tormenta exterior era un reflejo de la interior. La villa estaba en silencio, salvo por el leve susurro del viento entre las contraventanas y la tensa atmósfera que parecía no disiparse jamás. Elena permanecía junto a la chimenea con el rostro iluminado a medias por el resplandor parpadeante. Antonio permanecía en las sombras, observándola. La distancia entre ellos era más peligrosa que cualquier rival. «No quieres el perdón», dijo finalmente, con voz aguda pero temblorosa. «Quieres el control. Siempre lo has querido». Las palabras hirieron como una cuchillada, limpias, innegables. Antonio abrió la boca para responder, pero la mentira murió antes de llegar a sus labios. Sus hombros se desplomaron. «Ya ni siquiera sé qué es el perdón», dijo en voz baja. «Construí muros porque tenía miedo de perderte, de perderlo todo. Pero sin ti», levantó la vista, con la mirada perdida. «Sin ti me convertí en todo lo que dijiste que sería, un monstruo». La confesión rompió el silencio entre ellos. La mirada de Elena se suavizó, pero el dolor aún permanecía en ella, antiguo, sin cicatrizar. «Nunca quise destruirte», susurró. «Y nunca quise merecerlo», respondió. Durante un largo rato ninguno se movió. Dos almas rotas, dando vueltas a la misma verdad. El amor y el poder no podían compartir el mismo corazón. Las lágrimas brotaron, las palabras no pronunciadas temblaban en el silencio. ¿De verdad se puede reconstruir algo que una vez destruiste? ¿O acaso el amor, una vez consumido, solo regresa como cenizas? El primer disparo rompió el silencio justo antes del amanecer. Un solo estallido, seguido de una lluvia de balas que rasgó la noche. Antonio ya se movía antes de que impactara la segunda ráfaga. Sus instintos, forjados tras años de supervivencia, volvieron a la vida. «Elena, agáchate», rugió, agarrando su pistola de la mesa. Abrazó al bebé y corrió hacia la habitación del fondo mientras los cristales estallaban en el suelo. El sonido era ensordecedor. Metal, gritos, caos. Sombras se movían fuera de la villa, figuras que se acercaban. El mundo del que había intentado escapar finalmente venía a cobrar su deuda. Antonio respondió al fuego, cada disparo impulsado por algo más profundo que la rabia. Miedo, amor, desesperación. Un dolor punzante le atravesó el costado, pero no se detuvo. No podía. La imagen de Elena y el niño, su niño, ardió con más intensidad que el dolor. Se arrastró hasta el pasillo, con la sangre resbalando bajo sus botas, y cerró la puerta de golpe tras ellas. «Silencio», susurró con voz ronca.
Nadie pasa por esa puerta. Nadie. Afuera, los disparos se desvanecieron entre las sirenas lejanas. La policía. Demasiado tarde, como siempre. Antonio se dejó caer contra la pared, con el pecho agitado, cada latido resonando como un tambor de guerra. El amor lo había debilitado una vez. Esta noche lo hacía imparable. A medida que las sirenas se hacían más fuertes, miró hacia la habitación donde se escondían, su razón de ser, su redención. ¿Arriesgarías tu vida para recuperar el amor que perdiste? La mañana se extendió lentamente sobre la villa. La tormenta por fin había amainado. El eco de las sirenas se desvaneció en el silencio, dejando solo el leve zumbido del viento entre los cristales rotos. Antonio yacía en el sofá, pálido pero respirando, mientras el mundo giraba en tonos apagados. Elena se arrodilló a su lado, presionándole una venda contra el costado. Le temblaban las manos, pero su voz permanecía firme. «Tienes suerte», dijo en voz baja. «La bala no te dio en el pulmón». Él intentó hablar, pero ella negó con la cabeza. «No, solo respira». Por primera vez en años no hubo gritos ni distancia, solo la frágil quietud de la verdad. Ella lo miró, con los ojos llenos de algo que ya no era ira. «No puedes cambiar el pasado, Antonio», dijo, «pero puedes dejar de huir de él». Sus miradas se cruzaron y en ese silencio algo dentro de él se quebró, y no de dolor, sino de liberación. El orgullo, la coraza, la necesidad imperiosa de control, todo se desvaneció. Comprendió que la redención no consistía en deshacer lo que había hecho, sino en vivir de manera diferente a raíz de ello. Afuera, el amanecer brillaba tenuemente sobre el mundo destrozado que él había construido. ¿El perdón es algo que se gana o algo que se elige dar? Pasaron las semanas y la ciudad parecía más apacible, o tal vez Antonio simplemente había aprendido a verla de otra manera. Las heridas sanaron lentamente, dejando cicatrices que ya no dolían tanto como antes. Ahora se movía con una calma firme, y la inquietud había desaparecido de su voz. El imperio continuó sin él. Había cedido el control a sus lugartenientes de mayor confianza, alejándose del mundo que una vez lo definió. Por primera vez, Antonio Morelli eligió la paz, no como rendición, sino como fortaleza. Los días volvieron a ser casi normales. Visitaba a Elena y a su hijo a diario, llevándoles comida en lugar de regalos y escuchando más que hablando. Ya no exigía perdón, se ganaba la confianza, un pequeño gesto a la vez. Una tarde, al atardecer, se unió a ellos en la mesa. El ambiente era cálido, lleno de risas suaves, sinceras, llenas de vida. Por primera vez en años volvió a sentirse humano. Sobre el mostrador, a su lado, yacía el viejo reloj, antaño congelado en el silencio. Ahora sus manecillas se movían con firmeza, marcando el ritmo de la vida que estaba aprendiendo a vivir. ¿Puede un hombre que una vez gobernó mediante el miedo aprender realmente a vivir mediante el amor? Un año después el mundo parecía distinto, más apacible. El sol bajo en el horizonte bañaba el parque de oro. La brisa traía las risas de los niños y entre ellos un pequeño corría delante, con pasos torpes y una alegría desbordante. Antonio lo observaba con silenciosa admiración. La luz del sol iluminaba los mismos ojos oscuros que una vez había visto en el espejo. Elena se sentó a su lado en el banco con una leve sonrisa en los labios. Sin decir palabra, entrelazó su mano con la de él. El gesto fue sencillo, pero para Antonio fue la más pura expresión de gracia. Había construido imperios, enterrado enemigos y perdido todo lo que alguna vez le había importado. Pero aquí, en la risa de una niña, en la calidez de su tacto, encontró algo que nunca pudo controlar: la paz. La redención nunca fue perfecta, pero fue real. A veces, las batallas más duras no se libran en las calles, sino en corazones que aprenden a perdonar. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Antonio? Cuando el pasado llamó a tu puerta exigiendo verdad, responsabilidad y amor, ¿lo habrías enfrentado o habrías huido de nuevo? ¿Puede el amor realmente cambiar a una persona o simplemente revela la parte de nosotros que enterramos para sobrevivir? Tal vez la redención no se trate de convertirse en alguien nuevo, sino de recordar quiénes estábamos destinados a ser antes de que el miedo se apoderara de nosotros. La historia de Antonio no es solo la suya, es un recordatorio de que incluso los corazones más duros pueden ablandarse, que el perdón no es debilidad y que el cambio, aunque doloroso, siempre es posible. Si esta historia te conmovió, compártela. Deja que llegue a alguien que se encuentra al borde de su propia reflexión, a alguien que cree que es demasiado tarde para sanar y es demasiado tarde para amar, demasiado tarde para volver a empezar.
porque nunca es demasiado tarde para cambiar, nunca es demasiado tarde para amar, nunca es demasiado tarde para volver a empezar.